Entonces, si el conocimiento proviene de la experiencia, una oración es válida, una oración posee sentido, si esa oración se puede verificar. Y si no se puede verificar, no posee sentido, es un enunciado metafísico. ¿De acuerdo? Metafísico. Entonces, una oración es científica si se puede verificar. Y si no se puede verificar, no es científica, sino metafísica. Y no es un conocimiento válido. Por ejemplo, la oración Lima es capital del Perú. Es una oración que corresponde con un hecho que se puede verificar por tanto, y por tanto es una oración con sentido. Una oración válida. Una oración que posee sentido. En cambio, la oración Lima es una ciudad maravillosa. Entonces, el círculo de Viena dice, no, pues la maravillosidad es algo que no se puede comprobar empíricamente. Y por tanto, esa oración carece de sentido. Es una oración metafísica que no proporciona un conocimiento válido, un conocimiento adecuado. ¿Ah? Mira, ve, mira, te voy a compartir esto, estimado colega. Yo te voy a compartir esto. Para que veas lo que estoy hablando. Mira lo que estoy hablando. Mira, todos están viendo la pregunta de examen de admisión. Mira la pregunta 85. ¿Lo ves o no? Para los exámenes de admisión del sábado. Y eso es una pregunta directa, ¿verdad? Para los positivistas lógicos, o sea, para el círculo de Viena que vamos a ver ahora, el significado cognoscitivo consistía en el método de verificación. Esto es, la constatación por medio de la observación o de la experiencia. De acuerdo con lo anterior, determine cuál de los siguientes enunciados carece, no tiene significado cognitivo. Es una oración que no se puede verificar. La Gioconda es una obra de Leonardo, se puede verificar. La Gioconda se expone en el Museo del Louvre, se puede verificar. La Gioconda es un óleo sobre tabla de álamo, se puede verificar. La Gioconda es conocida también como Mona Lisa, se puede verificar. Pero no se puede verificar, querido Pablo César, Juan David, Génesis. La Gioconda es un retrato de belleza inefable. Eso no se puede verificar. Por tanto, esa es la clave. Pues. Y la filosofía del círculo de Viena, que es la filosofía del positivismo lógico, ¿de dónde sacas que la visa es subjetiva, Raúl? No se puede verificar nomás. El círculo de Viena, que es el positivismo lógico, toma de este filósofo que está en la pregunta 86. ¿Me puede decir en la pregunta 86 a qué filósofo se refiere? En la pregunta 86. ¿Qué dice ahí en 86? Al filósofo Wittgenstein. ¿Y qué decía Wittgenstein, profesor? Que el lenguaje es una pintura o retrato del mundo, una fotografía fiel de la realidad.
Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, vamos a comentar gente de una institución yo tampoco entiendo. A una institución Pablo César Reyes, que vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. A ver, sería bueno, por una cuestión de orden, que como hemos estado hablando yo todos los días, del primer día, y Pablo César no va a poder negar, él no puede decir que miento, que siempre le digo lo mismo, ¿no? Que cada vez que quieran opinar algo, pongan la opción para todos. ¿No dije eso? Siempre lo digo, creo que es un cliché mío, ¿no? ¿No es cierto o no? ¿No? Se lo digo ya, es un abuso ya. Después no es lo mismo, eso dice lo mismo siempre. Sí, pues no me hacen caso mucho. Entonces, hoy vamos a hablar, profesor, de lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ser hoy día muy especulativos y muy teóricos en esta mañana. Entonces, mira lo que yo he mostrado hace un rato. Y vamos a hablar lo siguiente. No te preocupes. Harta fe en tu profe. O sea, el tema de hoy está referido a los alcances de la ciencia. O sea, ¿cómo distinguimos una teoría, un enunciado científico de aquel que parece científico, pero que realmente no lo es? Le vamos a poner esto. ¿Ya? Entonces ponemos acá. Estimado ingresante a la universidad, tú vas a ingresar a la universidad, maestrazo. Así como estos días han ingresado muchos chicos a la universidad, tú también puedes hacerlo. Claro, depende de ti nomás, gran maestro internacional. ¿De acuerdo o no? Claro, tú vas a ingresar. Y te he mostrado hace rato una pregunta que vamos a ver hoy día. Una pregunta que vamos a ver. Ya miren. Entonces, yo estaba hablando de esto, gente. ¿Qué cosa dicen? ¿Sobre qué? Que pongan compartir. ¿Eso te refieres, querido compañero? Eso sobre que pongan compartir. ¿Te refieres a eso? Hazle caso a los profes. Ya miren. A ver, pongamos esto. Ya, pongamos acá, profesor, las teorías epistemológicas que pregunta la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezamos primero, profesor, por el neopositivismo. Y el neopositivismo está representado por una escuela llamada el Círculo de Viena. ¿De acuerdo? El Círculo de Viena, profesor. Ahora, al hablar de positivismo, ya te imaginarás, profesor, de quién hacemos referencia, ¿no? De una escuela que va a ser muy afecta a la ciencia y al ser positivo, al empirismo. Toda posición empirista tiene como rival a el Racionalismo. Claro, siempre el empirismo se opone al racionalismo. En este caso, el racionalismo crítico o falsacionismo, propuesto por un señor llamado Karl Popper. Karl Popper. ¿De acuerdo? Van dos.
Ahora, el neopositivismo también se llama, por tanto, empirismo lógico o, como está en San Marcos, positivismo lógico. ¿De acuerdo? Ya mira. A ver. Para que tú entiendas esto, querido maestrazo Pablo César, tú tienes que acordarte muchísimo qué cosa es un empirista. ¿Alguien puede decirme qué es un empirista así rápido? Y vamos a acabar la cosa rápido. ¿Qué es un empirista, gente? A ver, ¿qué es un empirista? Aquel que afirma, a ver, despierta, pues no quieres ingresar como ingresaron tus compañeros de Bonex. A ver, ¿qué es un empirista? Ya si no sabes, eso es un problema. ¿Qué es un empirista? A ver, Pablo César, que me estabas preguntando, ahora dime al menos qué es un empirista, pues, ¿no? Tienes que saber qué es un empirista para que entienda lo que es la verificación, pues, Pablo. ¿Qué es un empirista? Tampoco sabes qué es un empirista. De la experiencia es muy importante. ¿Qué es eso? Experiencia, ¿qué pasa con la experiencia? Así bonito como Carlos, aquel que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia. Claro, muy bien, la experiencia. Que el conocimiento, como la experiencia. ¿Sí hablas, maestro? Pues la experiencia. Habla, pues, maestro. El conocimiento proviene de la experiencia. ¿De acuerdo? ¿Y el racionalismo qué propone, maestro? A ver, vamos rápido, rápido, rápido. Vamos a hacer la cosa rápido. ¿Qué propone el racionalismo? A ver, vamos, vamos. Que el conocimiento proviene de la razón. Muy bien. Excelente. Además, profesor, a ver, lúcete pensando, esta es clase pasada. Los empiristas consideran, profesor, que el modelo de ciencia es que la matemática o la física. ¿Respuesta? Claro. En cambio, los racionalistas consideran que el modelo de ciencia es la que. La Matemática. matemática. Claro, muy bien. Ahora, el empirismo afirma que el método es, profesor, el método más adecuado para investigar, ¿qué es? ¿La deducción o la inducción? A ver, vamos, vamos. ¿Es la que vamos? Inducción. Claro, excelente. El método para el racionalismo, ¿qué es? Es la que. Deducción. Deducción. Ah, es igualito. Claro, muy bien. Entonces, a partir de ahí, lo vamos a traducir, ¿ya? Por ejemplo, todo empirista afirma que el conocimiento proviene de la experiencia. Entonces, estos señores que son epistemólogos, filósofos de la ciencia, dicen, ah, ya, entonces, para nosotros la investigación científica, vamos por acá, la investigación científica se inicia por ideas previas o por observaciones. ¿Por medio de qué? ¿De ideas previas o de observaciones? Observaciones, claro, de observaciones. Muy bien, ya es. Y proponen que el método es la inducción. Ajá. ¿De qué manera, profesor? Que ellos proponen lo siguiente. Ellos dicen, por ejemplo, ellos proponen el principio de verificación y consideran que una oración es científica. Escucha, Pablo, si se puede verificar, comprobar empíricamente o deductiva, racionalmente. O sea, comprobar de manera a priori o a posteriori. Tú ya sabes qué es a priori y posteriori, ¿no? Por ejemplo, a ver, el ejemplo después. Y otro punto importante del Círculo de Viena es el rechazo a la metafísica, que sostiene aquellas oraciones que no se pueden verificar son metafísicas y no son ciencias científicas, conocimientos válidos. Ejemplo. A ver, profesor, mira, a ver. Vamos primero por lo teórico y luego con lo más tratado.
Profesor, por ejemplo, si yo digo la luna gira alrededor de la Tierra. A ver, Pablo César, ¿esa oración se puede verificar o no? ¿Respuesta? Respuesta, ¿se puede verificar? Pablo César no quiere responder. Tú puedes verificar que la luna gira, o un científico o un ser humano puede comprobar, verificar que la luna gira alrededor de la Tierra. Sí se puede, pues, por instrumentos, por observaciones. Por tanto, ¿esa oración qué es? ¿Científica o metafísica? Científica. Científica. Claro, porque es un conocimiento válido. Claro, es científica. Esta oración, profesor, es científica. Posee sentido. Claro. Yo digo, por ejemplo, la luna gira alrededor de Marte. ¿Se puede verificar o no? ¿Se puede comprobar? Sí se puede comprobar. Se puede comprobar que es que. Se puede comprobar que es que. Ya, pero se puede ver, por tanto, ¿se puede verificar o no? Sí. Se puede verificar, claro, por tanto es científica. Posee sentido. Esa es la cuestión. Si yo digo, por ejemplo, Lima es capital del Perú, ¿se puede verificar o no? Sí. Sí, por tanto Sí. es científico o metafísico. Científica. Científica. Científico. Si digo, Lima es capital de España, ¿se puede verificar o no? Sí. Sí. Sí, por tanto es que Científica. ¿posee sentido o no? Sí, posee sentido lógico, claro. O sea, lo que posee sentido es aquello, profesor, que se puede verificar, sea de manera positiva o negativa. Por tanto, es parte de un conocimiento válido, un conocimiento con sentido. Pero si yo digo, por ejemplo, profesor, si yo digo, por ejemplo, si yo digo, la luna es maravillosamente bella. ¿Esa oración se puede verificar? No. No, No. claro, no posee sentido, claro. Es metafísica, no posee sentido. Esa es la cuestión. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se entiende? Si yo digo, por ejemplo, profesor, si yo digo, por ejemplo, Dios es todopoderoso y habita en el cielo. ¿Esa oración se puede verificar? No. Es No. metafísica. No posee sentido. Esa es la cuestión. ¿Se entiende la idea o no? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Pongamos unos ejemplos más. Sí, claro, claro. Posee sentido. Ajá. Así sea falso. Claro, pero posee sentido y es parte de la ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia, profesor? El conjunto de oraciones que se pueden, ¿qué? ¿Qué es la ciencia? Verificar. Que se puede Verificar. verificar. Claro, la ciencia, por tanto, ellos dicen, ¿la ciencia qué es? El conjunto de oraciones que se pueden verificar. Claro, muy bien. Entonces, la ciencia son oraciones que se pueden verificar. Pero pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, en psicología hay una oración, hay una escuela llamada el conductismo. Por ejemplo, si yo dice, en una hora, digamos, de 9 a 10 de la mañana, este joven Pedro se rascó la cabeza 10 veces. ¿Esa oración se puede verificar o no? No hagas caso a lo que dicen que no. ¿Esa oración se puede verificar? Sí se puede verificar, claro, y por tanto hasta se puede Científica. determinar, claro, Científica. claro, posee sentido. Ujú. Entonces, el conductismo, por tanto, el conductismo es una doctrina de carácter científico. Pero si yo digo, por ejemplo, profesor, si yo digo, por ejemplo, tú sabes que existe una escuela
llamada el psicoanálisis. Y el psicoanálisis afirma de que se debe estudiar los sueños o el inconsciente. Eso usted va a ver muy pronto en psicología. Entonces, la oración del psicoanálisis, en los sueños se manifiesta el inconsciente. ¿Esa oración se puede verificar? No. No, porque nadie puede ver los sueños del otro. Esa es la idea. Entonces, por eso que el círculo de Viena sostiene. Por tanto, en psicología, el conductismo es científico. Y el psicoanálisis no lo es. Claro. El conductismo es científico y el psicoanálisis no lo es. Porque simplemente no se puede verificar. Eso proponen ellos. De tal manera que lo que se está haciendo, dice el Círculo de Viena, es una tarea de distinción de oraciones. Entre oraciones que se pueden verificar y son científicas, de oraciones que no se pueden verificar y son metafísicas. Y cuando uno hace una distinción de oraciones, se está haciendo una síntesis en el lenguaje o un análisis del lenguaje. A ver, cuando uno hace una distinción de oraciones. Claro. Claro. Por eso dicen, la tarea de la filosofía es analizar el lenguaje, es análisis del lenguaje. Permite distinguir aquellas oraciones científicas de las que no lo son. Y esto el Círculo de Viena lo plantea porque recibe influencia de un filósofo que hemos visto ya en clases pasadas, profesor. Ese filósofo se llamó, pongamos por acá, estimado estudiante, este filósofo se llamó Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, el de acá. Entonces, ¿tú te acuerdas que este señor, por eso te estaba preguntando gente acerca de esta obra? Mira acá, estimado colega, la pregunta 86 de San Marcos. Como una vez te hablé, estimado maestrazo, Wittgenstein escribió una obra de nombre raro, Tractatus Lógico Filosófico. ¿De acuerdo o no? Ya. En esa obra, Wittgenstein considera de que lo que debe hacer el lenguaje es reflejar al mundo como si fuera una fotografía. Y es así que este señor austriaco va a influenciar el grupo de científicos y filósofos austriacos que conforman el Círculo de Viena. Estos señores de acá, que son, como te das cuenta, una manchita de intelectuales. ¿Ya? El Círculo de Viena, profesor, estaba muy interesada por delimitar el lenguaje, es decir, por realizar una distinción entre oraciones con sentido, que son científicas, de oraciones que no son científicas, sino metafísicas. Y a ellos se les ocurrió decir, ¿no? Ya pues, ¿cómo distinguimos a la ciencia y lo que no es ciencia? En que una oración es científica si esa oración se puede verificar. Si se verifica, es científica, correctamente científica. Y si no se verifica, pues obviamente no es científica y es metafísica y no es un conocimiento válido. ¿Está bien? Quede claro ahí. Ahora, entonces, el psicoanálisis, como dijimos, no es científico y el conductismo sí. El materialismo, por ejemplo, no es científico, el materialismo marxista, ¿no? Porque Marx dice, la materia es eterna, uno no puede verificar la eternidad de la materia.
La materia es eterna, eso no es científico. Pero si uno propone, por ejemplo, la ley de la plusvalía, eso sí es científico porque eso sí se puede verificar. Entonces, el marxismo es válido como teoría científica y económica, pero más no como una supuesta filosofía científica. Y como ellos eran empiristas, consideraban que la verificación es básicamente un proceso de carácter pues, empírico, sensorial, observacional. Por eso, ahora sí, volviendo a la pregunta de examen de admisión, gente, acá están. Acá están. Ahí está. Precisamente, los positivistas lógicos es el círculo de Viena. ¿Qué oración sería metafísica? Creo que claramente sabemos cuál es la oración metafísica que está ahí, ¿no? A ver, el 85. ¿Cuál es la oración metafísica? Sí. La sé, pues. Claro. Porque no se puede verificar. Nadie puede verificar la belleza inefable de la cosa. De una cosa yo puedo verificar que es verde, que es amarilla, que lo escribió a tal persona, que tiene tantos años de antigüedad, pero la belleza, ¿cómo puedes verificar la belleza? Entonces no es científico. Ahora, el Círculo de Viena tuvo como principal detractor a un señor que tiene una posición opuesta, obviamente. Esa posición opuesta es una posición racionalista. ¿Y quién es ese señor? El señor Karl Popper. Entonces, Popper dice que lo que plantean estos patas, los del círculo, es simplemente algo incorrecto. Popper empieza, profesor, empieza sosteniendo lo siguiente. Él comienza a decir, la investigación científica proviene de ideas previas, o sea, de hipótesis. Es decir, dice Popper, de una tábula plena, en oposición a lo de la tábula rasa que proponen los empiristas. Recuerda que para el empirismo la investigación parte de una mente vacía y los científicos lo que hacen es observar. Pero Popper dice, no, no, no. La investigación parte de creencias, supuestos previos, de una tábula plena. De hipótesis, dice. Entonces, Popper empieza, profesor, criticando al Círculo de Viena, crítica a la verificación. Y Popper dice, las leyes de la ciencia no se pueden verificar porque son enunciados universales. Por ejemplo, Popper piensa y dice, ¿cómo verificar, por ejemplo, cómo verificar esta oración? A ver si tú me ayudas. Por ejemplo, ¿cómo verificar el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar? A nivel del mar. O sea, ¿cómo verificar eso? Piensa Popper. No se puede verificar, porque para verificar, afirma Popper, tendrías que verificar, para verificar, tendrías que experimentar con todo el agua. No es que es el agua, es un enunciado universal. O sea, tendrías que hacer un experimento con todo el agua del universo y hacer que hierva 100, lo cual es absurdo. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Pero el Círculo de Viena replica, dice, no, si se puede verificar. En un experimento, hervimos un poquito de agua y lo medimos con un termómetro y si llega a 100, entonces está verificado que el agua hierve a 100. No, porque si ya haces eso, dice Popper, estás estableciendo una inducción. Y la inducción, como dice Pablo César Reyes, no es válida. Igual, por ejemplo, ¿cómo verificar la oración? Todo cuerpo cae en dirección a la tierra. Porque si quieres verificar esa oración, tendrías que comprobar todos los cuerpos, de un grano de arroz hasta las estrellas. ¿Cómo verificar, por ejemplo, distancia igual velocidad por tiempo? Esto está en tus libros de física. ¿No es cierto? No, pero no se puede verificar. ¿Por qué no se puede verificar? Porque tendrías que
hacer experimento con todos los cuerpos del universo donde se cumpla precisamente ese enunciado, pues. Y eso no va a ser posible, pues. Ni en los sueños. Entonces, a partir de ahí, Popper plantea lo siguiente. Entonces, estos enunciados, el agua hierve a 100 grados, por lo tanto, ¿qué son? Dice Popper. ¿Son verdades o son hipótesis? ¿Qué crees que responde Popper? La Hipótesis. ciencia, claro, la ciencia está constituida de hipótesis, enunciados definitivos o provisionales. 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 Y si son provisionales, ¿serán siempre verdaderas No. o No. pueden ser falsas? Pueden ser Pueden falsas. ser falsas. Claro, que pueden ser falsas. Y a partir de ahí, Popper propone lo que se llama, profesor, propone lo que se llama el criterio de falsación. Claro. Entonces Popper dice, ¿no? Entonces, el método no es la inducción. No, la inducción no le da certezas. El método, dice Popper, es la deducción de hipótesis. Claro, es el método más adecuado. Entonces, la ciencia está constituida de hipótesis, enunciados provisionales que pueden ser falsos. Claro. Claro, muy bien. Claro. Enunciados provisionales que pueden ser falsos. Vamos por la siguiente columna. Que pueden ser falsos. Y a partir de acá, entonces Popper propone lo que se llama ponemos por acá, profesor, el criterio de falsación o falsabilidad, que es lo mismo. Entonces Popper dice, lo importante de las leyes no es tanto que se verifiquen, no, para empezar no se puede verificar. Ahí verifica que el agua hierve así, es imposible. Tendrías que vivir todo el agua. Entonces Popper comienza a decir, una oración, a ver, lúcete, es científica si puede ser, ¿qué? ¿Verificable o falsable? Falsable. Si se puede admitir que se equivoca. Claro. ¿Y qué de malo tiene, dice Popper, cuando ocurren los errores? Entonces Popper dice, lo que buscan los científicos, no es tanto verificar las hipótesis, es refutar sus hipótesis por medio de contraejemplos, o sea, de ejemplos que refuten las hipótesis. Por ejemplo, ante la hipótesis, el agua hierve a 100 grados, que puse hace un ratito acá, a nivel del mar. Ante esta hipótesis, lo que van a buscar los científicos es lo siguiente. Los científicos buscan situaciones, a ver, lúcete, en las que el agua hierve a 100 o no hierve a 100. A ver, lúcete. En las que no. Claro. Lo que vamos a buscar son contraejemplos para refutar la hipótesis. El agua no hierve a 100 grados para refutar la hipótesis y proponer una hipótesis mejor, pues. ¿Qué sucede con qué de bueno tiene el equivocarse? Si yo me equivoco, pido disculpas, ¿y qué hago? Bueno, lo siento, me equivoqué. ¿Y qué hago? Me corrijo. Entonces, ¿qué? Claro, se corrige. Entonces, ¿qué de bueno tiene cuando la ciencia se corrige? Perdón, se equivoca. ¿Qué en la ciencia se puede qué?
Mejor. Corregir. Corregir, puede mejorar. Y en eso consiste el progreso científico. Entonces, la ciencia progresa gracias a que corrige sus errores. La ciencia no progresa por verificaciones, sino por equivocaciones. ¿Qué pasaría, sostiene Popper, qué pasaría si una teoría, por tanto, no tuviera errores? ¿Podría progresar? No. No. Y por tanto, si no podría progresar, ¿sería científica o pseudocientífica? Pseudocientífica. Pseudocientífica. Aparece claro, las pseudociencias. Entonces Popper dice, ¿no? Popper dice, aquellas teorías que se presentan como perfectas o irrefutables no son científicas. Claro. Por ejemplo, dice Popper pone ejemplos. Por ejemplo, profesor, el psicoanálisis y el marxismo, que se presentan como teorías perfectas que lo explican todo, ¿no? Entonces, un psicoanalista todo lo reduce al inconsciente. Ellos nunca se equivocan, ¿no? Señor, todo eso está en su inconsciente. Usted tiene usted está enamorado de su mamá, le dice el psicoanalista a su paciente, ¿no? Y el paciente dice, ¿cómo usted puede decir eso? No, usted está enamorado de su mamá. Pero si yo no tengo mamá, yo soy huérfano. No importa, usted está enamorado de su mamá nomás. Solamente que eso está en su inconsciente. O sea, todo lo reducen al inconsciente, dice el psicoanalista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que llame científico a algo que no tiene por qué equivocarse? Y mientras, profesor, los positivistas lógicos, los del Círculo de Viena, como ves acá, rechazan la metafísica, ¿no es cierto o no? Popper, que es racionalista, considera, profesor, que la metafísica puede servir para guiar la investigación. Mientras que el Círculo de Viena considera que la metafísica no es un conocimiento válido, porque no se puede verificar, Popper considera que la metafísica sí puede servir en ciertas cosas. Por ejemplo, dice Popper, por ejemplo, la teoría atomista de Demócrito. Entonces tú sabes, porque tú sabes bastante de historia y sabes bastante de filosofía y bastante de química, que hace mucho tiempo hubo un señor que vimos en filosofía llamado Demócrito de Abdera, que afirmó que todas las cosas que existen están hechas de átomos. Obviamente que esa teoría Demócrito nunca lo experimentó y por tanto es una teoría metafísica. Pero ¿sirvió a la ciencia o no? ¿Qué dices, Luis Raúl? Esa teoría metafísica de Demócrito, ¿sirvió a la ciencia o no? Claro que sí sirvió a la ciencia. Claro. Entonces la metafísica no es un conjunto de cosas absurdas, tontas, como dice el Círculo de Viena. La metafísica sí vale. Y estamos hablando del señor Karl Popper. ¿Ya? Vamos a poner por acá. Acá está el gran maestro internacional. Copiamos por acá. Y pegamos por acá. Llamado Karl Popper. Entonces te voy a repasar lo que dice Popper. ¿Ya? Ahí está Popper. ¿De acuerdo o no? Ahí está Popper. Entonces, profesor, mira, a ver, vamos de nuevo, ¿ya? Para repasarle que quede bien clarito. Mira, a ver, ¿qué me están preguntando? No, uno es empirista, Pablo, el otro es racionalista, Pablo César. Mira acá, hijo, vamos de nuevo, ¿ya? No te preocupes, mira. Tú para que entiendas esto, Pablo, y todos obviamente les digo, tienes que recordarte de la clásica diferencia que hay entre los empiristas y los racionalistas. Entonces, un empirista es aquel que dice que el conocimiento surge de la experiencia y el método es la inducción. Ahí dentro del empirismo encontramos el Círculo de Viena. ¿Qué cosa es el Círculo de Viena, profesor? Es un grupo de señores que estaban interesados por delimitar la ciencia y comenzaron a decir lo siguiente, como ves ahí. Comenzaron a decir, una oración es científica, o sea, van a tener un requisito, algo así, ¿no? Un requisito que sea canon, que sea pira de toque, que sea rasgo esencial. Una oración es científica si se puede verificar esa oración.
Si no se puede verificar esa oración, obviamente no es científica. Va a ser considerada metafísica y no es un conocimiento válido. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos los ejemplos. Obviamente, cuando ellos hablan de verificación, se refieren a la verificación empírica. ¿Cómo verificamos que la Luna gira alrededor de la Tierra o de Marte? Observándolo a través de telescopios, por ejemplo. De tal manera que existen oraciones que no se pueden verificar nunca. Dios es todopoderoso, la Luna es maravillosamente bella, y al no poder ser verificada, tú no puedes ver a Dios, tú no puedes ver la maravillosidad de la Luna, entonces son metafísicas. No poseen sentido y no sirven para nada. Por ejemplo, en psicología tenemos que el conductismo sí es científico y el psicoanálisis, que nos habla de sueños, establece enunciados que no se pueden verificar. Nadie puede ver los unos del otro. Entonces, el psicoanálisis no es científico, es metafísico. El rival de todo empirista es un racionalista. Y ese racionalista no es otro que el señor Popper. Entonces Popper dice, la investigación científica no parte de una tabula rasa, de una observación plena, no, sino de ideas previas, de lo que Popper llama una tabula plena, ideas previas que guían la investigación. Y precisamente esas ideas previas son las hipótesis. Pues. Entonces Popper dice, la ciencia, tú tienes tu libro de física, tú tienes tu libro de química, de biología. Por ejemplo, en biología tú tienes la oración, las células eucariotas poseen núcleo y membrana. ¿Ya? Esa oración no se puede verificar, porque para verificarla tendrías que observar todas las células eucariotas, todas, desde la célula que está en una planta hasta que está en, no sé, en las ballenas, todas las células, eso no puedes hacerlo nunca, pues. Entonces, la verificación es imposible en ciencia, porque tendrías que comprobar todos los casos. Por tanto, la oración, las células eucariotas poseen núcleo y membrana, realmente son hipótesis, nada más que hipótesis, es decir, enunciados provisionales que pueden ser falsos. Entonces, la oración, las células eucariotas poseen núcleo y membrana, es científica porque puede ser falsa, porque los científicos lo que hacen es ver si es que existen células eucariotas que no tienen núcleo ni membrana. Entonces, los científicos no buscan ejemplos. Los científicos buscan contraejemplos para refutar la hipótesis. Por ejemplo, ante la hipótesis, el agua hierve a 100 grados, los científicos buscan situaciones en las que el agua no hierva a 100, hierva, por ejemplo, 80. De tal manera, de esa manera, la hipótesis inicial se refuta y se propone una hipótesis mejor, y eso hace que la ciencia progrese. Entonces, para Popper, la ciencia progresa, claro que progresa, pero progresa gracias a que los científicos establecen hipótesis que luego son refutadas y luego presentan una hipótesis mejor. De tal manera que aquellas teorías que se presentan no como hipotéticas, no como provisionales, sino como verdades absolutas y definitivas, no son científicas, son pseudocientíficas y deben ser sacadas de la cabeza de la ciencia. El psicoanálisis y el marxismo. Si tú te das cuenta, el psicoanálisis es tanto no científico como para Popper, como para el Círculo de Viena. En el caso de Popper, el psicoanálisis no es científico porque se presenta como un saber absoluto, como un saber totalmente verdadero. Y la metafísica vale para Popper, mientras que para el Círculo de Viena la metafísica no sirve, es un conjunto de tonterías que no tienen sentido. Para Karl Popper la metafísica sí puede servir como investigación. Por ejemplo, la teoría de Demócrito, que en el siglo V a.C. sostenía que las cosas están hechas de átomos. ¿Esa teoría es metafísica? Sí. ¿Sirve en la química? También. ¿Hasta aquí alguna pregunta, gente? ¿Todo claro? No, la filosofía no es hipótesis. La filosofía no es ciencia. La ciencia es un conjunto de hipótesis. Claro. Claro, 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 Saraí, claro, Pablo. Claro, Pablo. Claro, claro. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Otra pregunta? Vamos a hacer una cosita. Van a leer ese texto y van a realizar la clave de esta pregunta. ¿De acuerdo? Yo ahorita vengo, ¿ya?
Garanticen esta lectura, ¿ya? Disculpe la demora. Bien. Los paradigmas son, por tanto, ¿has leído, no? Un marco o perspectiva bajo el cual se analizan los problemas y se trata de resolverlos. Por ejemplo, el movimiento aparentemente irregular de los planetas en el cielo es un problema concreto. Podemos verlo a la luz del paradigma que ofrece la teoría geocéntrica de Aristóteles, según el cual el movimiento de los planetas es absolutamente circular. En este caso, por lo tanto, la labor del científico será mostrar que la irregularidad de los planetas no es tal y aclarar a qué se debe dicha apariencia. Pero podríamos verlo también partiendo del paradigma de la teoría heliocéntrica. Los paradigmas son, por lo tanto, macroteorías que se aceptan de forma general por toda la comunidad científica y a partir de las cuales se realiza la investigación. Bien. A ver, vamos de nuevo, ¿ya? A ver, el autor se llama Thomas Kuhn. Vamos a ponerlo por acá. Se llama Thomas Kuhn. ¿De acuerdo? Él es el autor que habla acerca de esto. Ahora, ¿y qué es esto, profesor? Él habla de los paradigmas. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas son los paradigmas? Los paradigmas son un marco perspectiva bajo el cual se analizan los problemas y se tratan de resolver. O sea, ¿qué es eso? Por ejemplo, existe un fenómeno, el movimiento irregular de los planetas. Este fenómeno puede ser observado a través del paradigma de la teoría geocéntrica de Aristóteles. Por ejemplo, mira, ve, tú tienes acá el geocentrismo. ¿De acuerdo? El geocentrismo. El geocentrismo es una teoría que nos ofrecía una manera de ver el mundo, en la que, por ejemplo, el Sol se encuentra girando alrededor de la Tierra y la Tierra permanece estática. Entonces, bajo el paradigma geocéntrico, se observaba al Sol moverse y a la Tierra no. Pero, si cambiamos el paradigma geocéntrico por el heliocéntrico, pues sabemos que la cuestión cambia, pues, ¿no? Entonces, para el paradigma heliocéntrico, el Sol se encuentra en medio, lo observamos inmóvil, y los planetas se encuentran alrededor de él. ¿Está bien? Entonces, esos son los paradigmas. Los paradigmas son teorías que ofrecen una manera peculiar de ver las cosas. Por ejemplo, te voy a contar otro. Por ejemplo, tú pones la teoría de la generación espontánea, que de seguro alguna vez los has visto. Entonces, según la teoría de la generación espontánea, las especies aparecen de pronto, dadas ciertas condiciones que tenía el ambiente. Ahora, esa teoría de la generación espontánea que se remonta desde la época de Aristóteles fue cambiada por otra teoría que para ti es más conocida, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución tuvo muchos representantes, pero no cabe duda que el más conocido es el señor Darwin. Entonces, por ejemplo, tú tienes acá el hombre de Cro-Magnon, ¿de acuerdo?
Ya, mira, tienes, hombre, ahí está el cráneo de un cromañón. Ahí está. Copiamos y vamos a ponerlo por acá. En la siguiente columna, mejor para que quede acá más. Pegamos. Ahí está el hombre de cromañón. ¿De acuerdo o no? Y tenemos acá el cráneo de un sapiens sapiens. ¿No? Acá está. Ahí está. Ahí está. Y acá está. Ya. Acá tenemos el cráneo de un sapiens sapiens. Vamos a poner ese. Ya, mira. Entonces, existen dos objetos, obviamente diferentes, ¿no es cierto o no? El cráneo del cromañón y el cráneo de un sapiens sapiens. Frente a estos dos cráneos, que obviamente son realidades diferentes, existen varios paradigmas, pero presentamos dos nomás. Por ejemplo, profesor, tenemos a un señor que es partidario de la generación espontánea. Entonces, un generacionista espontáneo ¿qué diría frente a estos dos cráneos que obviamente son diferentes? Diría, ¿no? Un generacionista espontáneo diría, pues, ya, por ejemplo, generacionista espontáneo. Por ejemplo, acá tenemos dos cráneos que pertenecen cada uno a especies diferentes que no guardan relación entre sí. Uno ya extinto, el cromañón, y otro que es el no nosotros, pues el sapiens sapiens. Ya, eso se diría un generacionista espontáneo. Recuerda que este es un cromañón, ¿cierto o no? Y este es un sapiens sapiens, ¿no? Sapiens sapiens. Ya, eso iría un generacionista espontáneo. Pero un señor que es un evolucionista darwiniano diría otra cosa. Diría, por ejemplo, acá tenemos dos cráneos diferentes, pero que pertenecen a la misma especie que ha evolucionado. El más antiguo es ancestro del más nuevo. O sea, tenemos dos interpretaciones diferentes sobre los mismos objetos. Lo que significa entonces que en este caso la biología, digámoslo así, no es la misma. No hay una sola biología. Lo que hay, profesor, son biologías y cada una está guiada por ciertas teorías que se llaman paradigmas y que ofrecen una manera peculiar de ver las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, el paradigma, entonces, profesor, es una teoría que ofrece un marco, una manera, una forma peculiar de percibir la realidad. Claro, ambos son paradigmas. Pero, ahora, hay una cuestión, Pero primero vamos a ver los paradigmas y resolver estas preguntas acá. Entonces, los paradigmas son perspectivas, son marcos, bajo el cual se analizan los problemas y se trata de resolverlos. Ahora, este fenómeno, por ejemplo, lo que está acá, lo que estoy ahorita resaltando, se puede ver bajo el paradigma de Aristóteles, según el cual los planetas presentan un movimiento circular. Ahora, pero este fenómeno también puede ser visto por medio de la teoría heliocéntrica, o sea, la contraria a la geocéntrica. Entonces, tanto la teoría geocéntrica como la heliocéntrica son como enfoques diferentes frente a una misma realidad, ¿no?
Lo que se sigue entonces que la astronomía no es una sola, sino que son distintas astronomías. ¿De acuerdo? Del texto se deduce que la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica son ¿qué? ¿Cuál es la clave de la pregunta 14? Claro. ¿Por qué respondes con preguntas? ¿Cuándo te había dicho que así no respondas? Mala costumbre, ¿no? ¿Qué quisiera hacer así? ¿Cuál es la clave? Claro, claro. Barquito, bebé, muy bien. Formas diferentes de explicar el movimiento de planetas. A ver, los paradigmas son un marco por donde se aceptan los problemas y se trata de resolverlos. ¿No es cierto o no? Ya, muy bien. A ver. Entonces, un paradigma es un enfoque, una manera de ver las cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la comunidad en la Edad Media aceptaba el paradigma de Aristóteles. Pero ahora se acepta el paradigma heliocéntrico. Entonces, ¿cuál es la clave? Básate en lo que he hablado, ¿no? O sea, yo estoy hablándote, básate en lo que estoy hablando. Ya, ok. Bueno, muy bien. Perfecto. Ya, muy bien. A ver, Jacqueline, Luis Raúl, Pablo, Nicole, etcétera. Januari, Diana García, ya. ¿Por qué la clave es dado? A ver, ¿dónde dice que la clave es dado? No, yo también, yo creo en muchas cosas, yo creo en los fantasmas. Tú me has dicho dado, ¿no? Ya. ¿Por qué dice que la clave es dado? Ya, ya. Yo sé que acá dice refutadas, hijo. Ya, ¿dónde dice acá que los paradigmas se refutan en el proceso o algo parecido a eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Tú dices refutada, ¿no? Ya, sí, de acá dice refutada. ¿De dónde dice acá que las teorías pueden ser refutadas en el proceso? ¿En qué línea? A ver, dímelo. ¿En qué línea? Entonces, ¿por qué rayos marcas la D? O sea, tú marcas algo que no dice. Voy de nuevo, ¿ya? A ver, los paradigmas son teorías sobre el cual o bajo el cual se solucionan problemas. Por ejemplo, el movimiento irregular de los planetas es resuelto o es visto a través del paradigma de Aristóteles, que se llama geocéntrico, ¿no? Ya. En este caso, los científicos lo que hacen es, digamos, estudiar este movimiento irregular bajo la luz del paradigma, ¿o no? Pero también este mismo problema puede ser visto por la teoría heliocéntrica, donde los científicos heliocentristas estudian este fenómeno del movimiento irregular de los planetas bajo la luz heliocéntrica. Entonces, los científicos investigan bajo el paradigma, ¿no es cierto o no? Tú no adivines, pues. Claro, se pasa por adivinar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos hablando, profesor, de una teoría que se llama así, gente. Se llama el relativismo epistemológico de un señor llamado Thomas Kuhn. ¿Ya?
Entonces, Thomas Kuhn dice, la investigación científica se realiza gracias, bajo el dominio de paradigmas. Entonces, ¿qué son los paradigmas, profesor? Lo ponemos. Los paradigmas son teorías que ofrecen, a ver, vamos a ver si te estás entendiendo, que ofrecen una descripción objetiva o ofrecen un enfoque, un punto de vista. A ver. Punto de vista. Que ofrecen un enfoque o punto de vista sobre una realidad. Claro, ese es el asunto. La investigación que se realiza bajo el paradigma se denomina ciencia normal. Por ejemplo, vamos a poner, ejemplo de paradigmas, profesor. Vamos a ponerle. A ver, primero vamos a poner qué cosa es un paradigma. Todo con orden, todo con orden. Los paradigmas son enfoques, ¿no? Ejemplo, chicos. Ejemplo, la teoría geocéntrica. La teoría heliocéntrica. La teoría de la mecánica de Newton. Claro. La teoría de la generación espontánea. Claro, varios ejemplos, ¿ah? La teoría evolutiva. ¿Ya? Esos son ejemplos de paradigmas, ¿de acuerdo? Entonces, la investigación que se realiza bajo el paradigma se denomina ciencia normal. Entonces, vamos a poner acá el concepto, profesor. El concepto ciencia o la ciencia normal. ¿Qué cosa es la ciencia normal, profesor? Es la investigación que se realiza bajo el paradigma. Ejemplo de ciencia normal, profesor. Ejemplo, la investigación que actualmente hacen los biólogos. Los biólogos, cuando investigan en la actualidad, lo hacen bajo el paradigma de Darwin. Esta investigación se llama ciencia normal, pero en realidad nada es eterno, obviamente. Nada es eterno. Y por eso aparece un momento que se llama así, maestrazos. Se llama el momento de revolución científica. Entonces, profesor, por ejemplo, en el siglo XV y XVI ocurrió la revolución copernicana. ¿Has escuchado a Nicolás Copérnico, no? Ah, es el momento histórico. ¿Y qué hizo Nicolás Copérnico? A ver. ¿Te acuerdas cuando hablamos del Renacimiento? El momento histórico de cambio de paradigma. Ah, por ejemplo, la revolución copernicana, en la cual Copérnico, obviamente, cambió el paradigma geocéntrico por el paradigma heliocéntrico. Claro, el heliocentrismo. ¿Está bien? ¿Está bien o no? La revolución copernicana. ¿Listo? Esa es la revolución científica. Ahora, pero la revolución científica no significa que se cambie un paradigma falso o de menor importancia por uno verdadero de más importancia, sino no solamente es un cambio de enfoque. Por eso que justamente es relativismo. Entonces, Kuhn considera que acerca del progreso, el progreso científico. Entonces, Kuhn niega eso. Los relativistas, de un otro modo, consideran que no es posible el progreso. No hay un progreso universal en la ciencia. La ciencia no es una sola, ni progresa
universalmente. Si no solamente cambia de enfoque. Y eso lo dice el señor, vamos a poner por acá, Thomas Kuhn. ¿Ya? Este señor que vamos a poner su fotito por acá. Thomas Kuhn. ¿De acuerdo? Entonces pongamos otro ejemplo y ahí lo dejamos. ¿Ya? Entonces, mira, ve, por ejemplo, pongamos otro caso. Por ejemplo, tienes un bebé mordiendo, ¿no es cierto? Mordiendo. Ah, es algo que es muy conocido en los bebés. Ya, por ejemplo, este bebito. Ya, vamos a poner una imagen por acá. Lo ponemos por acá. ¿Ya? Ahí está el bebito. Entonces, este es el hecho, el fenómeno. Entonces, aparece ante este mismo hecho, aparecen los psicólogos, y obviamente los psicólogos van a intentar responder por qué el bebé chupa eso. Y aparece, por ejemplo, un cognitivista. Cognitivista. Entonces, el cognitivista tiene en su mente el paradigma cognitivista de Piaget. Y uno le pregunta, señor cognitivista, ¿por qué el bebito chupa las cosas? Y el psicólogo responde, ya, el bebé muerde o chupa las cosas porque está en su etapa sensorio-motriz, eso lo sabes, que le permite conocer al objeto. Claro, o sea, en pocas palabras, el cognitivista dice que el bebito muerde porque le está conociendo al objeto. Pero tú le preguntas ahora a un psicoanalista, señor psicoanalista, ¿por qué el bebito muerde? Ya, dice el psicoanalista, el bebé muerde porque está en su fase oral. Momento en que busca placer mediante la boca. Entonces, si tú te das cuenta, existen dos respuestas bastante diferentes sobre una misma cuestión. ¿Por qué el bebito muerde las cosas? Lo que se sigue, por tanto, de que la psicología es una sola, ¿qué puedes sostener? ¿La psicología, por tanto, es una sola? No. Sino que hay psicologías. Claro. Psicologías. O sea, y cada psicología nos ofrece una mirada diferente acerca de la realidad. Y el hecho que, por ejemplo, hoy día, digámoslo, bueno, sea amigo del psicoanálisis, no significa que el psicoanálisis sea verdadero, sino que solamente soy partidario de ello, nada más. Y de repente mañana me vuelvo amigo del conductismo. Cambié de paradigma. Y no significa que el paradigma del conductismo o del cognitivismo sean verdaderos, sino son solamente, chicos, enfoques diferentes acerca de una misma realidad. Eso propone Thomas Kuhn. Entonces la psicología no es una sola, sino son distintas psicologías. Y cada psicología, repito, nos ofrece una mirada diferente. No es que una sea verdadera y la otra falsa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta o no? Vamos a repasar, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, vamos a ver con el neopositivismo, ¿ya? A ver, el neopositivismo o empirismo lógico fue propuesto por el Círculo de Viena. Ellos son empiristas. Ellos dicen, la investigación científica se inicia por medio de observaciones. El punto de partida del conocimiento para el Círculo de Viena, ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¿La deducción o la observación? A ver, ¿cuál es el punto de partida del conocimiento según el Círculo de Viena? Es la observación. Claro. Entonces, ¿ellos qué proponen? ¿El principio de falsación o el principio de verificación? Verificación. Verificación. Una oración es científica si se puede verificar. Y si no se verifica, ¿cómo se le llama? ¿Científico o metafísica? A ver, todos respondan. Metafísica. Metafísica. ¿Y es un conocimiento válido?
No. No. Por tanto, los del Círculo de Viena aceptan o rechazan la metafísica. Respondan. Rechazan. Rechazan. Rechazan la metafísica. Rechazan. Rechazan. Ellos, el Círculo de Viena, son seguidores de un filósofo que decía que la filosofía es análisis del lenguaje. ¿Cómo se llama este filósofo que está acá? Ludwig Wittgenstein. Ludwig, ¿qué? Wittgenstein. 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 Claro, toman de Wittgenstein. ¿Y cómo se llama el señor archienemigo del Círculo de Viena? Popper. Karl Popper. Karl Popper. ¿Popper es empirista o es racionalista? Finalista. Analista. Y por tanto, por consiguiente, Popper ¿está a favor de la verificación o se opone a la verificación? Se opone. Pone. Entonces, para Popper, por tanto, ¿las leyes de la ciencia se pueden verificar? No. No, porque No. son universales y no se pueden verificar. Claro. Entonces, por tanto, la ciencia está constituida de verdades absolutas o de hipótesis. 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 Enunciados definitivos o enunciados provisionales. 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 Y al ser provisionales, ¿serán siempre verdaderas? No. 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 O pueden ser falsas. Responsable. Falsas. De Y eso falsas. se llama la falsación. Falsación. ¿De acuerdo o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué distingue, dice Popper, a la ciencia genuina de lo que no es ciencia? En que la ciencia genuina, la ciencia auténtica, ¿es siempre verdadera o se puede equivocar? Se puede Puede equivocar. equivocar. Puede equivocar, claro. ¿Y los científicos qué buscan ante sus hipótesis? ¿Buscar verificarlas o buscar refutarlas? Refutarla. Refutar. Por medio de contraejemplos, de ejemplos o situaciones que refuten la hipótesis, para que de esa manera la ciencia progrese. Por tanto, según Popper, ¿la ciencia progresa o no progresa? Sí. 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 Claro. ¿Y progresa por qué? ¿Por aciertos o por errores? Por Errores. Claro. Si la ciencia, si una teoría X fuese perfecta y no tuviese errores, ¿sería realmente una teoría científica? No. No. Queda. Científica. Sería pseudocientífica. Por ejemplo, el psicoanálisis y el marxismo. Recuerda que tanto para Popper como para el Círculo, el psicoanálisis no es ciencia. Para el Círculo, el psicoanálisis no es ciencia, pues no se puede verificar. Para Popper, el psicoanálisis no es ciencia porque se presenta como perfecta. La metafísica para Popper puede servir. Por ejemplo, la teoría de Demócrito. Y luego tenemos el relativismo de un señor. ¿Cómo se llama ese señor relativista? A ver, ¿cómo se llama su nombre? Tomás Kuhn. Thomas Kuhn. Si es relativista, entonces para Kuhn la ciencia busca reflejar la verdad. ¿Refleja la verdad? ¿Describe las cosas? ¡No! No. Muy bien, maestrazo. Excelente. Sácate eso de tu cabeza. Para un relativista no hay verdad. Lo que hay son enfoques, puntos de vista. Sé coherente. ¿Cómo se van esos enfoques? ¿Cómo se van esas miradas? ¿Cómo se van esos puntos de vista según Paradigma. 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 La paradigma no es un reflejo de la realidad, es una manera de ver las cosas, es un enfoque. Y la investigación que se realiza bajo ese enfoque, ¿cómo se llama? ¿Qué dice acá? Ciencia normal. Normal. Ciencia normal. Pero los paradigmas no son eternos. Llega un momento en el cual el paradigma cambia. Y ese momento de cambio de paradigma, ¿cómo se llama? Revolución científica. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, revolución científica. Revolución científica. Pero cuando ocurre una revolución científica en la Yale, ¿implica que ha cambiado un paradigma falso por un paradigma verdadero? No. 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 Por tanto, para Popper, Nayeli y para todos, ¿la ciencia progresa o no progresa? No No. progresa. No, no No progresa. progresa. Solamente hay un cambio de enfoque. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Ahora sí entendiste, Carlos Villegas. Sí, 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 sí. ¿Todo de acuerdo, Carlos, o no? ¿Todo de acuerdo? Es que los paradigmas, es cierto, pues, los científicos adoptan, querido Carlos, una posición dogmática frente al paradigma. Eso es verdad. Eso es verdad, Carlos. Por ejemplo, en la actualidad, un biólogo es biólogo en tanto es seguidor de Darwin. Sí.
Y si no acepta a Darwin, es biólogo. Así de simple. Me hago entender, maestro. Un biólogo es biólogo en tanto es darwinista. Si no es darwinista, no es biólogo. Así piensa, sí, lo voy a repetir, hijo. A ver, tú sabes que para un, a ver, yo te pregunto, Carlos. Toma atención, ¿sí? Ya. Para un relativista, quien sea, ¿existe la verdad? Por tanto, si cambiamos de opinión de una teoría a otra, ¿hay un acercamiento a la verdad? No. Entonces, si no hay acercamiento a la verdad, ¿el conocimiento progresa o no progresa? Carlos. Ya, esta es tu respuesta. ¿Entendiste? Entonces, eso piensan los relativistas, pues, que cuando cambian las teorías, no cambia una teoría falsa por una verdadera, solamente se cambia de enfoque, y por tanto la ciencia no progresa. ¿Ahora sí entendiste, Emily? ¿Todo claro, Emily? Dime la clave, justamente hoy día, dime la clave la 1. A ver, La D, ¿no? D, muy bien. Ah, 2. Vamos, gente. ¿Qué presenta Popper? Eso, B. B. La falsación, ¿no? No, barco. ¿por qué preguntas de esa manera? Barco, ¿no? Muy bien, gente. Barco. Claro. Barco. 3. Léelo, Fácil. léelo. Perdona. Hay que defender, estamos en la 2 barcos, ¿no? Ya. La tarea principal de los científicos es defender al darwinismo de manera cerrada, de manera, como dijo nuestro amigo Carlos, de manera dogmática. ¿Cierto o no? ¿Cuál es la clave de la 3? No leo nada, ¿ya? No leo nada de lo que has dicho. ¿Cuál es la clave de la 3? Caso. ¿Perdona? ¿Cuál es la clave de la 3? C. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el darwinismo que habla de la ciencia. Ya, ¿y qué tiene que ver Wittgenstein con el darwinismo? Él pertenece al Círculo de Viena. O bueno, Wittgenstein no es del Círculo de Viena, pero esto es el Círculo de Viena. Esto es lo de los paradigmas. O sea, los biólogos lo que hacen es investigar bajo la luz del darwinismo. Y como dijo, por eso mencioné a Carlos, porque Carlos es una buena pregunta. Carlos dijo de que si los científicos que siguen paradigmas son dogmáticos. Y yo dije que sí, que son dogmáticos, man. Porque asumen las cosas así, hay que defender esta teoría como sea. Y el que no es darwinista no es biólogo. ¿Eso no lo dije? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Todo bien o no? 4. Verificación. Ahora sí. Verificación. ¿Quién planteó la verificación? 4. Dedo. Dedo neopositivismo. Bueno. A ver, las oraciones que no se pueden verificar son metafísicos, ¿no? Son metafísicos. 5, perdona. 5. Vamos rápido. Excelente, Carlos. Enano. B. Enano. Nano, claro. Pablo, ¿qué es tu nombre, maestro? A ver. Hipótesis. Hipótesis. ¿Te acuerdas? La mente no es una tabula rasa, ¿no? La mente guía la investigación. ¿Cuál es la clave de la pregunta 6? La E. ¿Deducción natural? ¿Qué es deducción natural, hijo? Barco. Tabula plena, ¿no? Thomas Kuhn muestra que la investigación científica está conocida por paradigmas. Según Kuhn, los paradigmas ofrecen una forma de percibir. El cambio de paradigmas ocurre durante las revoluciones científicas. Este cambio de paradigma no es un acercamiento a la verdad, sino solamente un cambio de enfoque, ¿cierto o no? ¿Cuál es la clave de la pregunta 7? Avión. Ya. Sí,
8. Los filósofos dedicados a la epistemología, la tendencia... ya, este es el círculo de Viena, ¿no? La ciencia es el resultado de verificaciones, observaciones, claro, avión, muy bien, avión. 9. Gustavo es un ingeniero civil dedicado a la construcción de carreteras. Para revisar su trabajo, elabora diversos diseños y los aplica con el propósito de encontrar fallas. Ya, o sea, la falsación, ¿no? Se va refutando. A ver, ¿cuál es la clave? Se va refutando. 9. Sí. Caso. No, o sea, tú te dices que para Kuhn la ciencia es falsa. Para Popper la ciencia es falsa. ¿Quién ha dicho eso? O sea, Popper es un loquito que dice, la física y la química son falsedades. ¿Así habla? ¿Cuándo he dicho eso yo? Sino que la ciencia es un saber provisional, sino que puede ser falsa, no es que sea falsa. Pues es falsa. Beso. La verificación fue propuesto por el Círculo de Viena para distinguir a la ciencia y la metafísica. ¿Cuál es la clave? Vamos a distinguir lo que es científico de lo que no lo es. A ver, si hacemos esta distinción, ¿cuál es la clave? Si hacemos esta distinción, ¿cuál es la clave? No, distinguir no es decir que una cosa es superior, maestro. Hace falta de rigor lógico. Distinguir no es decir que una cosa sea superior. No sacas eso. Cuando tú distingues una cosa de otra, dices que la cosa distinguida es superior. ¿Esa es tu forma de razonar, hijo? No, de ninguna manera. Distinguir es solamente delimitar. O sea, que esto vale, esto no vale. Eso es todo. ¿Ya? Ahora sí o no. ¿Entendiste? Ahora sí. Dime la clave la 11. No será absoluto. Solo distinguir. 11. Avión. Porque distinguir es diferenciar. Muy bien, avión, excelente, ahora sí. ¿Acaso distinguir es decir que es absoluto? Distingue el verde, distingue la naranja de las mandarinas. Si yo distingo naranja de mandarina, ¿estoy diciendo que las mandarinas son absolutas o superiores? No, distinguir es diferenciar, ¿no te parece? La 11 es avión. La 12. Ya. La A, la B o la C, no hay otra. Muy bien, avión. Claro, avión. A ver, profesor. ¿Qué propuso el Círculo de Viena? ¿La falsación o la verificación? Verificación. Verificación. ¿Quién es el representante del falsacionismo? ¿Wittgenstein o Karl Popper? Karl Karl Popper. Popper. Popper, el falsacionismo. Popper. ¿Todo este debate es axiológico o es epistemológico? Epistemológico. Epistemológico. Muy bien, muy bien. Y la clave de la pregunta 13, ¿cuál es? A ver, las hipótesis son creación de la razón con el objetivo de hacer un análisis crítico. ¿Cuál es la clave 13? Beso. Barco. Muy bien, muy bien. Bien, ahora vamos a hacer 14 besos y 15 casos. Ahora, Ethel, por favor, vamos a hacer el quizzes. Y las preguntas estaban fáciles. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Acaba? El Círculo de Viena propone la verificación. Claro, beso. Muy bien. Sí, las mujeres siempre ganan. Beso. Siguiente, Miss, por favor. Falsacionismo es Popper, ¿no? Martin Heidegger. No se está en clase, maestro. Siguiente, por favor. Epistemológico. Ontológico. Epistemológico, gente. ¿Dónde has estado? ¿Qué? ¿Estoy durmiendo? ¿Estoy jugando? Ya, gente. Eso es todo. Se acabó. Gracias, gente. Nos vemos la próxima semana. Te mando un saludazo. ¿Ya? Cuídense todos y ahorita mismo le voy a enviar la pizarra a Ethel. ¿Ya? Chao. Un Muchas abrazo. gracias, profe.